Bueno, buenas tardes mis queridos amigos y amigas de Ancestrina. Hoy vengo a hablarles acerca de el rapecito y sus beneficios. Tenemos varios videos, pero bueno, es que últimamente me está llegando mucho y es esta frase de personas que no han trabajado el rapé y me dicen, bueno, ¿y qué debo hacer? ¿Hago el rapé y simplemente me siento a esperar que él haga su magia? ¿O el rapé que cura? Y esta respuesta no solamente va al rapé, esta es mi visión, ¿sí? Pero las medicinas, el rapé, las medicinas no curan realmente nada, ¿sí? Son herramientas para darnos cuenta y hacernos cargo de nuestro proceso de sanación, ¿sí? Es bien bonito esta oportunidad que nos brindan las medicinas de cultivar la habilidad de hacernos responsables, ¿sí? La responsabilidad, eso es la responsabilidad, es la habilidad de hacernos responsables. En este caso es la responsabilidad de hacernos responsables de nuestro propio proceso personal. El rapecito nos muestra, hay rapecitos que trabajan diferentes centros energéticos, ¿sí? El cuerpo energético del dolor, ahí va. Entonces, si trabajamos un rapé Murishi, va al cuerpo energético del segundo chakra, ¿sí? Un Kurema va al corazón, pero no es que sea el corazón físico, sino el cuerpo energético donde se alojan una cantidad de dolores, de heridas, de sufrimientos, de traumas, como queramos llamarlo, que simplemente por cómo funciona la mente, por cómo funcionamos nosotros, se han ocultado, ¿sí? Se han ido por allá como a los archivos más atrás del inconsciente o del subconsciente, bien atrás donde supuestamente no nos hacen daño, que es lo que la mente piensa. Y el rapecito nos ayuda a ir desbloqueando esos archivos, a que salgan a la luz para poder nosotros darles cara, ¿sí? Con esto es que el rapecito, en este caso que hablamos de él, trabaja diferentes chakras, pero apliquémoslo a todas las medicinas. No es porque haces un yahed, entonces se te arregló la vida, ¿sí? Ahí ya vamos a hablar en próximos videos en cuanto al fondo y a la forma, que me parece súper importante, y en cuanto al evento y al proceso, que también hacer esas distinciones son maravillosas. Pero bueno, a lo que vamos con este video es ¿qué cura? No cura nada, o sea, dejemos de cargar la responsabilidad de nuestra sanación a un externo. Así de verdad la medicina fuera mágica, maravillosa, la pastilla mágica que todo lo cura, pues no hace parte de nuestro proceso personal no delegar en un externo, así sea en una medicina sagrada, la responsabilidad de nuestra sanación, ¿sí? Hagámonos cargo, hacernos cargo es de las cosas más importantes para nuestro proceso personal. Hacernos cargo de nuestras acciones, ¿sí? Entonces el rapecito te lleva, entonces estás trabajando un tema sexual y puede ser que hayas tenido una experiencia de abuso o hayas cometido algún tipo de abuso, pues ahí está el hacerte cargo de, ya sea ir a pedir disculpas, responsabilizarte, ¿sí? Hacerle frente a, ¿sí? Es responsabilizarnos de nuestra propia sanación. Nuestra psique quiere no estar arrastrando culpas, rencores, rabias, sean nuestros o de nuestro linaje personal, ¿sí? Hay mucho bocado indigesto es este secreto, sea personal o familiar, que no puede ser expresado, esto que está en el oculto, ¿sí? Que no se puede expresar, que está totalmente tapado, y eso nos hiere no solamente como personas, sino como sistema familiar. Todo este trabajo es un entramado de cosas que las medicinas lo que hacen es abrir el archivo, ¿sí? Porque aquí está el consciente, hagamos de cuenta que aquí está el consciente, y las medicinas lo que hacen es abrir una ventanita para el inconsciente, ¿sí? Para acceder a esos archivos que están allá ocultos. Y entonces, ¿qué hacemos con esa ventana abierta? ¿Sí? ¿Qué hacemos con la información que nos llega del rapé? No es que porque hago un rapé cajueiro se me quita la ansiedad. Sí, si tiene un efecto físico ansiolítico, sí nos puede ayudar a atravesar, pero no nos podemos quedar ahí. Es ir a ver cuál es el miedo, cuál es esa fantasía catastrófica, qué fue lo que sucedió tal vez en mi infancia, que hoy ciertos tipos de cosas me sirven como detonantes para producirme la ansiedad y estar siempre con un miedo irracional, ¿sí? Con esa fantasía de que va a pasar lo peor, ¿sí? Que tal vez cuando niños sirvió, sí, tal vez, y la mente hizo su trabajo poniéndonos en estado de alerta, pero
pero ya hoy somos adultos, ya hoy nos podemos hacer cargo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la información? Hagámonos cargo. Esto es como, es algo que ojalá todos comprendamos, ojalá todos asumamos. Dejemos de poner en el externo nuestro proceso de sanación, ¿sí? Dejemos de ir al terapeuta esperando que el terapeuta nos resuelva nuestros problemas. Dejemos de ir a tomar medicina esperando que la medicina nos resuelva nuestros problemas. Dejemos de hacer rapé, de trabajar una medicina sagrada, achacándole, poniéndole el peso encima de nuestra sanación. Parte importante y vital de nuestro proceso es hacernos cargo, responsabilizarnos, cultivar la habilidad de hacernos responsables de sea lo que sea que haya sucedido en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Porque de trabajar nuestras heridas del pasado, sí, hacernos cargo en este presente, aquí y ahora, nos garantiza un futuro totalmente diferente, ¿sí? Entonces, esa es la invitación. Dejemos de achacarles la responsabilidad al externo y hagámonos cargo. Gracias.